Habíamos visto el teorema de Poynting en la materia, ajustando lo que habíamos visto en el teorema de Poynting original, pero utilizando los campos H y D, el desplazamiento eléctrico y el campo auxiliar H, y obtuvimos las fórmulas para ese caso. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la densidad de momento que lo teníamos en el caso clásico, digamos, como G, pero para llegar a eso tenemos que reproducir los pasos que utilizamos para llegar al tensor de tensiones de Maxwell. Entonces, ahora desde el punto de vista de la materia. Empezamos por la parte de la fuerza por unidad de volumen, lo que estaba dentro de la integral, que eso representa la fuerza total, pero ahora la vamos a transformar en lo mismo, pero una versión para cargas y corrientes libres. Tenemos para este caso F es igual a ρf de carga libre, free en inglés, E más JF, densidad de corriente libre, vectorial B. Es una versión entonces de la fuerza de Lorentz, pero para corrientes y cargas libres. Vamos a utilizar lo que sería la ley de Gauss para el desplazamiento eléctrico, que el desplazamiento eléctrico era epsilon 0 E más P, pero teníamos además la ecuación que la divergencia de D es igual a ρ L. Entonces tenemos ρf igual a divergencia de D. Adicionalmente, podemos usar algo que teníamos de las ecuaciones de Maxwell en la materia, lo utilizamos en el teorema de Poynting en la materia, que es que JF es igual a divergencia de H menos derivada de D de T. Entonces, JF es igual a rotor de H menos derivada de D en el tiempo. Así que con estas dos cosas lo ponemos acá. F queda igual a, vamos a escribirlo de esta forma, E divergencia de D más, y ahora ponemos todo esto en el JF y ponemos a cada uno vectorial B. Es decir, rotor de H, vectorial B y el menos D de dt, vectorial B. Ahora observemos que la derivada temporal de t vectorial B es igual a derivar el primero, vectorial B, más derivar el segundo, d vectorial dB dt. Con esto y con la ley de Faraday, escrita de esta forma, dB dt igual a menos rotor de E, podemos reescribir esto que tenemos acá de la siguiente forma. Primero podemos poner este rotor de E o menos rotor de E acá y luego decir que la derivada de D dt vectorial B, que es uno de los términos, este de acá, va a ser igual a este, el primero, d dt de vectorial B y el otro que sobraba, que es este, así que lo sumamos más d y rotor de E y ya tenemos el cambio del signo con el menos de acá. Con todo eso podemos escribir el F es igual a, primero, el término que teníamos de E, divergencia de D. Acá saquemos el producto escalar porque tenemos un número por un campo. Luego vamos a escribir este término, pero con un menos porque acá todo esto tiene un menos. Así que ponemos el término menos D vectorial rotor de E. Ahora
Vamos a poner este término, pero dado vuelta con un menos. Es decir, B vectorial rotor de H. Y ahora el único término que nos queda, que sería este con un menos. Menos D de T de vectorial B. Ahora vamos a hacer algo que también hicimos cuando deducimos el tensor de Maxwell, que es agregar un término que tenga divergencia de B que es igual a cero. Así que de alguna forma no estamos cambiando nada. ¿Para qué nos va a servir esto? Para reescribir el f de la siguiente forma. Primero tenemos un término E divergencia de D menos D vectorial rotor de E. Más, y ahora tenemos, si traemos este término, H eh, divergencia de B menos B, el otro término que teníamos, vectorial rotor de H, y finalmente el último término, vamos a ponerlo acá abajo, D de T de vectorial B. Así que la razón por la cual agregamos esto es para que tengamos esta forma, digamos, parecida en ambos lados y esto termine siendo ahora otra vez un tensor. Sería un tensor de Maxwell, pero no en la materia. Y este término que sobra acá es, al igual que pasa en el tensor de Maxwell, la derivada del G. Así que nosotros también vamos a tener que el G en la materia es lo que tenemos adentro de vectorial B. Esto representa entonces la densidad de momento en la materia.